Hola muchachos, buenas tardes, queridos alumnos y alumnas de terceros medios. Es para mí un gusto nuevamente volver a estar con ustedes en este año 2021. Sean todos ustedes muy, bueno, muy bienvenidos a esta primera clase, a esta primera cápsula de la asignatura de Plan Diferenciado, Comprensión Histórica del Presente, que para ustedes es algo novedoso, ¿verdad? Es algo nuevo. Los planes diferenciados para todos nuestros alumnos de tercer año medio que se inician en este año con su nuevo plan. Soy el profesor Héctor Salazar. Vuelvo a repetir, es un gusto volver a encontrarme con ustedes y esperemos que este sí sea un año mucho mejor que el anterior, que a medida que pasa el tiempo podamos ir retornando a la normalidad y que ojalá que así sea, que podamos terminar el año en forma normal. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a esta asignatura de comprensión histórica del presente en el plan diferenciado de historia. Para ello, primero vamos a hacer una información de qué se trata esta asignatura, qué es lo que busca, cuáles son sus propósitos, qué objetivos persigue, en qué ámbito después yo me podría desarrollar si sigo esta asignatura. Entonces, esta asignatura está dirigida a estudiantes interesados, por ejemplo, en reflexionar críticamente sobre la historia y el presente. Vale decir, una persona consciente, una persona que le gusta informarse, una persona que le gusta debatir, una persona crítica, una persona que quiere saber sobre el país y sobre el mundo. Además, también hay que reconocerse y proyectarse como sujetos históricos, proactivos en el mejoramiento de la sociedad en que vivimos. Obviamente, entonces, no solamente un ente que solamente critica, y, pero sino que también participa y que también sabe de su potencial como sujeto histórico y realiza acciones tanto del ámbito donde se encuentre para mejorar nuestra sociedad. Y en tercer lugar, para personas, para estudiantes, para niñas y niños, para jóvenes y señoritas que quieran recuperar la historia familiar y local como herramienta de comprensión de la realidad nacional. Una situación muy, muy importante porque obviamente que todos somos actores de esta historia. Nuestra historia familiar se entrelaza con la historia local, se entrelaza con la historia del país y la historia mundial. Por lo tanto, esta asignatura entonces busca profundizar y está dirigida a este tipo de estudiantes. ¿Qué se propone desarrollar esta asignatura? Primero, problematizar procesos de la historia reciente de Chile. Obviamente que no vamos a ir al pasado más lejano, a veces obviamente que vamos a recurrir a él, pero principalmente vamos a hacer tema, y va a ser tema en nuestra clase, sucesos de la historia reciente de nuestro país. En segundo lugar, integrar diferentes interpretaciones y perspectivas historiográficas. Para ello, vamos a recurrir a la bibliografía que tenemos, vamos a recurrir a los textos que están los diversos historiadores escribiendo hasta este minuto para que nos informemos y veamos que la realidad histórica tiene muchas formas de ver e interpretarse. En tercer lugar, desarrollar una visión compleja de la historia. Además, que uno no se quede solamente con el leer, sino que también elaborar proyectos interdisciplinarios, abordar proyectos de mi vida cotidiana, de mi comunidad, de mi familia, de mi localidad, de la sociedad plena, y con ello podamos, ¿no es cierto?, también abordar distintos problemas y tratar de darle una pequeña solución o una solución que podría darse a todo nivel. Además, como partícipes y como actores, también hay que ver una serie de temas y hay que preguntarse, y estas preguntas nos van a permitir entender mejor la complejidad de la sociedad actual. Y eso creo que es el gran objetivo y propósito
Vale decir que aparte de actuar, aparte de conocer, aparte de preguntarnos, vamos a tratar de entender mejor el por qué la sociedad chilena del año 2021 actúa de tal y de tal manera. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la drogadicción? ¿Por qué la participación? ¿Por qué la historia? ¿Por qué los cambios sociales? Etcétera, etcétera. Además, esta asignatura se propone que se desarrolle también, primero, en el tema de investigación, que se busque un problema central, que se busque un propósito de estudio, se desarrollen en él conocimiento, habilidad y actitudes, se buscan recursos, se pase por diferentes etapas y finalmente obtengamos un producto de nuestra investigación. En general, vamos a hacer muchos proyectos de investigación para tratar de buscar las soluciones, las causas, las consecuencias y las soluciones a los diferentes conflictos o problemáticas sociales que tenemos en la actualidad o en la historia reciente del país. Para ello, queremos alumnos y alumnas que desarrollen una serie de habilidades y actitudes. En cuanto a las habilidades, desarrollen la habilidad de investigación, de pensamiento crítico, de comunicación. En cuanto a las actitudes, que se comprometan con la realidad social, política y económica de nuestro país, que valoren el trabajo colaborativo y que respeten y valoren las distintas posturas, los distintos lineamientos, los distintos pensamientos. Por lo tanto, esas habilidades y actitudes en esta asignatura son muy, pero muy vitales. No solamente el conocimiento, sino que también que, aparte de conocer, se investigue, se piense críticamente, se establezcan lazos de comunicación con los demás estudiantes, con la comunidad, con el colegio, con la familia, etcétera, etcétera, y que así vamos formando seres más comprometidos con nuestra realidad política, social y económica, donde se valoren, ¿no es cierto?, las diferentes posiciones y donde se respete y se haga efectivo la tolerancia eh, en el ámbito histórico. ¿Qué contenidos vamos a trabajar en esta asignatura? Primero, como ustedes lo están leyendo ahí, vamos a ver perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena, democratización, búsqueda de la disminución de la desigualdad y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. En segundo lugar, también vamos a ir con diferentes perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto a sujetos históricos. Además, como número 3, vamos a ver problemas o tópicos del presente en el contexto local y nacional, considerando categorías y metodologías propias de la disciplina de la historia. En cuarto lugar, vamos a ver iniciativas de mejoramiento de la sociedad, considerando antecedentes y fundamentos históricos en el marco de una sociedad democrática e inclusiva. Y finalmente, como quinto elemento, desarrollo de iniciativas de historia local para relevar espacios de memoria. Por lo tanto, se busca principalmente que veamos nuestra historia reciente, que la reflexionemos, que la investiguemos, que veamos diferentes perspectivas historiográficas que hablan sobre la historia actual o la historia del presente y vamos viendo, ¿no es cierto?, desarrollar estas historias locales para ir buscando mejoras en la sociedad en su totalidad. Por lo tanto, es muy, pero muy importante la acción que vamos a desarrollar. Ahora, sabemos que estamos en tercero medio, que nos queda este año y el 2022 para terminar con la enseñanza media y hemos elegido un plan diferenciado humanista. Entonces uno debería preguntarse con qué carreras de educación superior se puede relacionar esta asignatura. Y tenemos un sinfín de carreras que yo puedo relacionar y puedo en un futuro cercano estudiar e imbuirme de ellas y ser un gran profesional. Por ejemplo, tenemos derecho,
tenemos pedagogía en licenciatura en historia, pedagogía y licenciatura en historia, psicología, administración pública, periodismo, pedagogía en filosofía, sociología, ciencias económicas, pedagogía en lenguaje, antropología, literatura, ciencias políticas, trabajo social, pedagogía en inglés. Como ven entonces hay una amplia gama de carreras, una amplia gama, ¿no es cierto?, de profesiones que uno, una vez que dé la prueba de transición universitaria, puede escoger una de ellas porque obviamente que si tú estás acá en este electivo es porque eres una persona humanista, eres una persona de letras, eres una persona que lee, eres una persona imbuido y preocupado por lo que sucede en el mundo. Por lo tanto, eres un ciudadano de la globalidad, eres un ciudadano del mundo. Más que chileno, venezolano, colombiano, peruano o ecuatoriano, somos ciudadanos del mundo y debemos estar preocupados por lo que sucede en él. Y obviamente que ese amplio abanico de carreras te va a permitir aún más ampliar tu visión sobre él. Ahora, vamos a ver 4 unidades en esta, asignatura. Voy a empezar con la primera unidad, vamos a introducirla someramente. La primera unidad se denomina presente y conocimiento histórico, la historia reciente y sus principales procesos. Ese es el nombre de la unidad. Y los objetivos de aprendizaje de esta primera unidad, ahí tenemos el OA1, vamos a perseguir el OA1 y el OA2. Y como ven ustedes ahí, el OA1 señala que vamos a analizar diversas perspectivas historiográficas sobre cambios recientes en la sociedad chilena y su impacto a nivel local, considerando procesos de democratización tales como el fortalecimiento de la sociedad civil y el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de la disminución de la desigualdad y la inclusión creciente de nuevos grupos y movimientos sociales. Y el OA2 señala que vamos a analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de individuos y grupos en cuanto a sujetos históricos. Por lo tanto, muchachos, tenemos una gran labor por delante. Vamos a tener un trimestre de mucha actividad. Por lo tanto, los invito a participar, a leer, a preguntar, a reflexionar, a investigar, a participar, a sacar sus propias conclusiones y ser ente participativo para, obviamente, que los objetivos de este plan y programa se cumplan a cabalidad. Por lo tanto, vamos a hacer la introducción del primer tema, que es la historia reciente. Yo en el Classroom, para todos ustedes, queridos alumnos y alumnas, vamos a dejar una actividad donde vamos a leer 3 documentos de la historia reciente para entender un poco más de qué se trata esta historia reciente. Esta historia reciente, o historia del presente, o historia actual, como le llaman algunos historiadores, es una parte, una rama de la historia nueva, una parte de la historia bastante que tiene muy pocos años y que se ha puesto para algunos, para algunas comunidades de el estudio de la historia, bastante en el tapete, bastante importante, porque se señala que esta historia reciente, primero, es una historia que está con nosotros, está presente con nosotros, es una historia que no la vemos como otras historias que señalamos, no está lejana a nuestras vidas y habla de lo que a nosotros o a nuestras generaciones o a 2 o 3 generaciones atrás nos estaría pasando. Por lo tanto, vamos a conceptualizar este concepto de historia reciente o historia del presente o historia actual, eh, relacionándola primero que todo con que esta historia reciente es la historia de la coetaneidad, vale decir, con la parte donde coinciden en edad y tiempo con los hechos históricos o los hechos que están ocurriendo. Por lo tanto, tanto nosotros como los historiadores están viviendo esa historia.
En ese sentido, las características que tiene esta nueva perspectiva histórica, esta historia del reciente, primero es el objeto de estudio. En ese sentido, el objeto de estudio es necesariamente el tiempo presente. Por lo tanto, los protagonistas son testigos vivos de lo que está ocurriendo, o incluso los historiadores mismos, como señalamos hace un rato atrás, están viviendo los hechos o conocen personas que los vivieron. Por lo tanto, no estamos hablando como señalaba hace años atrás la historia, cuando le llamamos a esta historia presente, le llamamos historia contemporánea, y comenzaba la historia contemporánea en 1789 con la Revolución Francesa. Entonces podíamos pensar que Robespierre, Danton, esos revolucionarios de la Revolución Francesa, eran similares a nosotros, pero obviamente que eso es algo muy del pasado, muy atrás. Por lo tanto, esta historia del presente estudia necesariamente el tiempo presente, estudia el ahora y unas décadas atrás. Ahora, los temas de estudio que abarca esta historia reciente generalmente son problemáticas de índole social. Llámese dictadura, genocidios, traumas, dolores, crisis sociales. Por lo tanto, estudia lo que está pasando actualmente en nuestros países. Y lógicamente eso hace que esta historia sea bastante controversial, porque hay distintas perspectivas, distintas maneras de abordar esto. Algunos dicen que sí, hay que estudiarla, sí, hay que hacer una metodología de estudio de ella. En cambio, que otros historiadores se niegan porque los hechos están ocurriendo recién. Pero ahí tenemos una segunda característica de esto, es que su tema de estudio son las problemáticas sociales. Ahora, ¿por qué es importante la historia reciente? Porque recupera la memoria, recupera nuestra memoria histórica. Eh, Ahora, lamentablemente, como es un campo nuevo, no existe una claridad sobre todos sus ámbitos, sobre sus definiciones o sobre su temporalidad. Eh, por lo tanto, otra característica esencial de esta historia reciente es la indeterminación. Es decir, no hay un preciso momento que yo pueda decidir, que yo pueda decir como historiador cuándo comienza y cuándo termina. Cuando termina a lo mejor lo podemos saber, pero cuando comienza es difícil. Hay diferentes visiones sobre eso. Hay algunos, sí, historiadores que señalan que más o menos, serían a partir de los años 60 del siglo XX que empezaría esta historia reciente. Por lo tanto, más o menos empezaría para nosotros en Chile con la época de las transformaciones estructurales, con los gobiernos de Alessandri, Frei Montalva, Salvador Allende Gossen, después la dictadura, la recuperación de la democracia hasta nuestros días. Ahora, también tiene una importancia eh, una importancia radical porque se hace cargo de la memoria y porque esa memoria está actuando en la sociedad y nos permite esclarecer y tratar de dar solución y ver el porqué de los problemas de la actualidad. Para muchos entonces esta historia reciente es la historia de las heridas, porque si uno deja la herida y se olvida de ella y no la trata, puede empeorar. Pero si esa herida es tratada, es abordada y se preocupa uno de ella, obviamente que esa herida puede en todo sentido mejorar. Así entonces, esta historia reciente da importancia a temas que la historia tradicional no siempre abordó, como por ejemplo la memoria y patrimonio, eh, dándole importancia a todos esos lugares que son vitales para la historia local, familiar y para la historia patria. Ahora, también la historia reciente nos permite tener un espacio de reflexión, de aprendizaje, de poder observar aquello que forma parte de nuestra historia. ¿Para qué? Para poder entenderlo, para vincular nuestro pasado con nuestro presente y con nuestro futuro. Esa frase cliché que trata, ¿no es cierto?, que decimos los profesores de historia,
que eh, miramos el pasado para entender el presente y para proyectarnos hacia el futuro. Entonces, es muy importante estudiar esta historia reciente para transformarnos, para transformarlos a ustedes en ciudadanos comprometidos y nos hace poder entender como sociedad cómo estamos actuando, cómo estamos eh, interactuando con el medio ambiente, con las personas, con los distintos gobiernos, con las nuevas tecnologías, con los nuevos procesos sociales, con los fenómenos naturales, con las distintas visiones políticas. Por lo tanto, nos estamos vinculando con todo lo que la historia de la actualidad, la historia presente y la historia reciente tiene que abordar. En ese sentido, la actividad introductoria que vamos a realizar es la siguiente. Necesito que ustedes vayan empezando a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una línea de tiempo donde ustedes van a colocar, van a llenar esa línea de tiempo primero con hacer una narración eh, que cuente su biografía desde que nacieron hasta el presente, pero asociándola con hechos relevantes a la historia de nuestro país, que ustedes recuerden en su vida, eventos políticos, culturales, deportivos, desastres de origen natural, etcétera, etcétera, como el que ahí parece que ustedes después lo leen en su hogar, donde se da un pequeño ejemplo de lo que se busca. Y eso después, ¿no es cierto?, que lo que está ahí se coloca en una línea de tiempo. Y en segundo lugar, para ampliar y mejorar esta línea de tiempo, van a entrevistar a adultos mayores, principalmente abuelos, ¿no es cierto?, gente de la tercera edad o papás 50, 60 años, ¿verdad? Para que también hagan una pequeña biografía de su vida relacionándola con hechos relevantes, con terremotos, con acontecimientos sociales, con mundiales, eventos de todo tipo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a hacer entonces una línea de tiempo mucho más grande, donde aparece la mía, también interrelacionada con mi entrevistado, y donde la vamos a tratar de relacionar con hechos de la historia reciente de nuestro país. Esa sería la actividad. Cualquier duda o consulta, obviamente nos vamos a estar viendo la próxima semana y ahí aclararemos las dudas. Estaremos profundizando estos contenidos. Empezaremos a hacer esta actividad más la otra que voy a dejar en el Classroom, que voy a explicar en su debido momento. Entonces, cualquier duda o pregunta, ustedes saben mi mail. Nos estamos viendo durante la semana. Que tengan un buen fin de semana, un buen descanso. Nos veremos entre los días lunes a miércoles. Chao chicos, descansen. Se les extraña. Nos veremos entonces con mucho placer y con mucho gusto el día lunes. Chao, chao. Cuídense, que estén muy, pero muy